La palabra al doctor Juan Luis Castro. Gracias, presidente. La verdad es que este es un proyecto de ley muy importante que busca definitivamente regular los fraudes y los abusos que ha habido, no por la mayoría de los médicos, pero sí por un porcentaje ínfimo de ellos, pero que ha enlodado al conjunto de la profesión médica. En este plano, recordemos que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en su momento una serie de enmiendas al proyecto original que van a hacer, entre otras cosas, que cada vez que un profesional médico emita una licencia médica lo haga con fundamento, es decir, que haya responsabilidad en acreditar que un diagnóstico se correlaciona con un tiempo de reposo determinado y no exagerado. Recordemos que gran parte de las licencias en nuestro país obedecen a problemas de salud mental, principalmente depresiones, obedecen a problemas osteoesqueléticos y musculares del tipo lumbago y obedecen también a enfermedades psicosomáticas, es decir, 3 grupos de enfermedades que no tienen muchas veces exámenes clínicos que objetivicen el tiempo necesario de reposo para cada caso. En ese sentido, como ha habido sistemáticas denuncias durante largos años respecto al uso y abuso en un sistema que ha estado muchas veces plagado de sospecha, porque el empleador que no forma parte ni concurre a pagar nada de la licencia médica está exento de responsabilidad. Las ISAPRES muchas veces hacen pagar a justos por pecadores porque recortan estas licencias sin un control médico suficiente a las personas que están convalecientes, fracturadas, operadas, y por otro lado hay usuarios que, como en muchos reportajes de televisión se ha demostrado, han simulado síntomas y enfermedades a objeto de tener un criterio ganancial para lograr tener dinero, ¿no es cierto?, y reposo para conseguir otro trabajo o para hacer otro tipo de actividades. De más está decir que durante largos años en el pasado había incluso autoridades del país que para restarse de las actividades públicas se tomaban una licencia médica. Llegó a quedar en el imaginario colectivo que tomarse una licencia era un acto unilateral que no requería incluso más que la anuencia del médico, porque se entendía que cada cual, cuando estimaba, podía hacer uso indiscriminado de este instrumento que es de seguridad social y que va asociado a un pago de un subsidio de incapacidad laboral. Hemos planteado en sistemáticas oportunidades que, junto con fiscalizar, debe haber un criterio que permita terminar con los 3 días de carencia de las licencias abreviadas de menos de 11 días. No es posible que un trabajador hoy día con un estado gripal, con una gastroenteritis, con un problema de salud que no requiera más de 11 días de reposo, se le pague solo desde el 4.º día esa licencia médica. Ni tampoco es aceptable que, por haber una baja tasa de sindicalización en nuestro país, solo no más de un 10% de los trabajadores logran cubrir esos 3 primeros días producto de negociaciones colectivas o de ser trabajadores fiscales. Aquí, presidente, este tema sigue pendiente. Particularmente en el trámite del Senado se le pidió y se comprometió el señor ministro de Salud a que iba a haber una indicación que permitiese terminar con estos 3 días de carencia, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido y que significa persistir en un grave problema sistemático en cuanto a la duración de las licencias médicas. Por otro lado, quiero destacar un avance sustantivo del articulado en cuanto a que por primera vez queda establecido, producto de las indicaciones de la Comisión de Salud, que dirigió mi colega el diputado Javier Macaya, adecuadamente para llegar a acuerdos necesarios en esta materia, que sean las ISAPRES o el FONASA, los seguros de salud, en otras palabras, los que, al considerar que hubiese criterios para rechazar o reducir una licencia médica, sean estas instituciones y no el afiliado, como es hoy día, el que tenga que recurrir a la instancia de apelación. En la actualidad, todos los parlamentarios recibimos a cientos de personas que peregrinan entre la apelación al FONASA o a la Superintendencia de Seguridad Social o al COMPIN, producto de licencias que ellos mismos tienen que ir a recorrer para hacer valer la verdad respecto al reposo que corresponda para esa enfermedad. A contar de este proyecto de ley, el peso de la prueba
va a recaer en los seguros de salud, que son quienes van a tener que ellos demostrar por qué desean reducir o rechazar esa licencia médica. Me parece a mí que ese es un gran triunfo para la ciudadanía y para la gente, que no se va a ver sometida a la arbitrariedad de que la ISAPRE sea juez y parte en una condición tan dramática como el pago del subsidio cuando la persona está enferma. Quiero destacar, por último, que motivó mucha controversia en el debate de la Comisión de Salud y también en la sala ciertas facultades que excedían, a nuestro juicio, las facultades administrativas que tienen los órganos jurisdiccionales, llámense la Superintendencia de Seguridad Social o los COMPINE, en cuanto a aplicar sanciones que son, a mi juicio, de carácter más bien judicial y penal, y que deben ser, en casos claros y fraudulentos, llevados a la justicia ordinaria. No hay razón para que un órgano administrativo aplique sanciones del carácter de la suspensión del ejercicio de la emisión de licencias médicas cuando esto corresponde a los tribunales de justicia, cuando se demuestra un fraude. Por todo esto es que concluyo diciendo que nuestro criterio es respaldar este proyecto de ley en la inmensa mayoría de su articulado, respecto a que es un instrumento que va a dar eficacia al control y al abuso en materia de licencias médicas. Dos, entender de que hay un artículo, y por eso se pidió en la comisión mixta, y viene así en la propuesta a la sala, que se vote separadamente el conjunto de los artículos salvo el quinto, porque es justamente el artículo quinto en el cual se producen sanciones y castigos que son claramente inadecuados y excedidos de lo que es el ámbito administrativo para quienes cometan ciertos abusos, y que tienen que ser traspasados derechamente al tribunal correspondiente, y por lo tanto, en ese plano, nuestra posición es votar en contra de ese artículo quinto, respaldando el resto, el conjunto del articulado, para que este proyecto, junto con el compromiso que ha hecho el ministro de Salud, que esperamos que lo cumpla en esta oportunidad, termine con los 3 días de carencia que la ciudadanía nos pide en el caso de las licencias médicas, porque toda licencia médica debiera ser pagada desde el primer día, puesto que si vivir sano es caro, vivir enfermo es mucho más caro. He dicho, presidente. Gracias, diputado Castro. A continuación ofrezco la palabra